Si estás viendo este video, no es casualidad. Hay algo dentro de ti que lo ha llamado. Algo que no se conforma con lo superficial. Algo que susurra en los silencios, que arde en medio del caos, y que, poco a poco, empieza a despertarte. Porque antes de un gran despertar espiritual siempre hay señales. Sutiles al principio, pero imposibles de ignorar cuando el alma empieza a recordar quién es. Muchas personas atraviesan su vida sin detenerse a escuchar esos síntomas. Los confunden con ansiedad, agotamiento o crisis existenciales. Pero tú, que estás aquí, tal vez ya los hayas sentido. Ese desajuste con el mundo, ese anhelo profundo de algo más, esa certeza inexplicable de que estás destinado a otra cosa. A algo grande. A algo verdadero. Hoy vamos a hablar de los 7 síntomas espirituales poderosos que suelen aparecer justo antes del gran despertar. Y no son fantasías ni coincidencias. Son patrones reconocibles que muchos han experimentado justo antes de abrir la puerta hacia su verdad más profunda. Vamos a apoyarnos en la mirada del psicólogo y neurocientífico Jacobo Grinberg, quien propuso una teoría revolucionaria sobre la conciencia, la latice. Un campo de interconexión infinita, una red de información que nos une más allá de lo visible. Él afirmaba que todo ser humano puede reconectar con esta red, pero solo cuando está listo para trascender la ilusión de la separación. Y si tú estás aquí, leyendo esto, puede que ya estés a punto de cruzar ese umbral. Así que suscríbete ahora mismo si estás listo para recordar quién eres realmente. Porque lo que estás a punto de escuchar no es solo información, es un espejo, una confirmación, y tal vez el primer paso hacia tu verdadera transformación. El despertar espiritual es uno de los procesos más intensos, misteriosos y transformadores que puede atravesar un ser humano. No es un suceso repentino como muchas veces se representa, sino una serie de experiencias internas que marcan un antes y un después en la forma en que la persona percibe la vida, a sí misma y al universo que la rodea. No es un camino cómodo, ni tampoco lineal. A menudo comienza con una sensación de vacío, de desorientación profunda, como si algo dentro ya no encajara con lo que siempre pareció normal. En muchos casos, este proceso se inicia cuando las estructuras externas que sostenían la vida de la persona comienzan a derrumbarse, una pérdida, una enfermedad, una ruptura, una crisis de sentido. Y aunque estas situaciones puedan parecer caóticas o dolorosas, en realidad son el umbral hacia una expansión de conciencia que, una vez iniciada, no tiene marcha atrás. En el centro del despertar espiritual se encuentra una percepción clara, la comprensión de que la realidad que nos enseñaron es solo una parte mínima del todo. Se rompe la identificación exclusiva con el cuerpo, con los pensamientos, con los roles sociales. Y comienza a emerger una conciencia que observa, que siente de una manera más amplia, que se cuestiona lo que antes parecía incuestionable. El ser humano empieza a recordar que no está separado de nada, que es parte de una totalidad más vasta e inteligente, que hay una fuerza sutil que lo guía, lo contiene y lo invita a evolucionar. Este recuerdo no es intelectual, es vivencial. Es como despertar de un largo sueño, y aunque el entorno siga siendo el mismo, la forma en que se percibe cambia para siempre. Uno de los momentos más intensos dentro de este camino es lo que muchos han llamado la noche oscura del alma. Se trata de una etapa de profunda introspección, donde la persona siente que ha perdido el rumbo, que su antigua identidad se desintegra, pero aún no ha nacido la nueva. Es una especie de limbo existencial donde todo parece carecer de sentido. Se pierden los referentes, los deseos se apagan, las certezas desaparecen. La mente se confunde, el corazón se cierra por momentos y se abre con una vulnerabilidad desconocida. Sin embargo, detrás de este aparente caos, está ocurriendo una limpieza profunda. Es como si la conciencia estuviera preparando el terreno para que lo esencial pueda surgir. La noche oscura no es un castigo, es una purificación. Es el fuego interno que consume las ilusiones, para dejar al descubierto la luz real que siempre estuvo ahí, esperando a ser vista. No todos atraviesan este proceso al mismo tiempo ni con la misma intensidad. Hay personas que viven toda su vida sin acercarse a este tipo de experiencias. Pero también existen los llamados elegidos. No porque sean superiores o especiales en el sentido egoico, sino porque su alma ha decidido, antes de encarnar,
vivir este despertar en esta vida concreta. Son seres que llevan una sensibilidad distinta, un nivel de conciencia que, aunque a veces duela, les permite conectar con dimensiones más sutiles de la realidad. Desde muy pequeños suelen sentirse diferentes. Perciben cosas que otros no ven. Sufren intensamente con las injusticias, las incoherencias del mundo, los sufrimientos ajenos. Y muchas veces, esa intensidad los lleva a cerrarse, a adaptarse para encajar, hasta que llega un punto en el que ya no pueden seguir fingiendo. Es entonces cuando comienza el despertar. Jacobo Greenberg, un investigador mexicano que dedicó su vida a estudiar los fenómenos de la conciencia, desarrolló una teoría que puede ayudarnos a comprender lo que ocurre durante este proceso. Él propuso la existencia de un campo neuronal expandido, una red que conecta a todos los seres vivos, a la que llamó lattice. Según Greenberg, este campo es la verdadera base de la realidad. Todo lo que experimentamos como materia, tiempo, espacio, emociones o pensamientos, es una interpretación de este campo, una traducción perceptual construida por nuestra mente. Pero cuando se produce un despertar espiritual, esa traducción comienza a alterarse. La persona empieza a percibir fragmentos de lattice en su forma pura, intuiciones, visiones, sincronías, conexiones instantáneas con otras personas, experiencias místicas que no pueden explicarse desde la lógica tradicional. Para Greenberg, el ser humano tiene la capacidad innata de reconectar con ese campo original, pero para hacerlo debe desaprender muchas de las creencias que le han sido impuestas desde la infancia. La educación, los medios, las estructuras sociales y religiosas, todo está diseñado para mantenernos dentro de una cierta realidad consensuada. Pero cuando el despertar comienza, esa realidad se agrieta. Lo que antes parecía sólido empieza a disolverse, y en ese proceso, el individuo se enfrenta a una libertad radical, la posibilidad de crear su propia percepción del mundo, en resonancia con el lattice, con la conciencia universal. El despertar espiritual no es únicamente una experiencia luminosa. También conlleva un duelo. Se muere una versión de uno mismo. Se pierden amistades, hábitos, formas de pensar. Hay momentos de confusión, de miedo, de nostalgia por la aparente seguridad del pasado. Pero a medida que uno se atreve a soltar, comienza a llegar algo nuevo. Una claridad sutil. Una sensación de acompañamiento invisible. Una paz que no depende de las circunstancias externas. Aparece una coherencia interna, un sentido de propósito que no necesita explicación. Y sobre todo, un amor que no es sentimentalismo ni dependencia, sino una vibración que lo impregna todo, que lo abraza todo, incluso el dolor. En muchas tradiciones espirituales, el despertar se representa como el paso de un estado de sueño a uno de vigilia. Pero no se trata de una metáfora vacía. Es literal. Mientras dormimos, creemos que somos lo que nos dicen que somos. Cumplimos roles, seguimos normas, perseguimos objetivos que muchas veces no nacen de nuestro verdadero ser. Pero cuando despertamos, nos damos cuenta de que hay algo más profundo, más auténtico, más esencial. Ese algo no se puede nombrar, pero se puede sentir. Es la presencia que observa sin juzgar. Es el testigo silencioso que siempre ha estado ahí. Y al reconocerlo, nos volvemos más compasivos, más sabios, más libres. Jacobo Greenberg sostenía que el verdadero potencial del ser humano emerge cuando deja de identificarse con las formas y se entrega a la experiencia directa del campo. Según él, el lattice no es algo externo, es lo que somos en esencia. Y cada vez que actuamos desde la autenticidad, cada vez que meditamos, que amamos sin condiciones, que escuchamos en silencio, estamos vibrando en sintonía con ese campo. Por eso el despertar no es una meta que se alcanza, sino un estado de presencia que se cultiva momento a momento. El camino no está exento de pruebas. De hecho, cuanto más cerca se está de recordar el origen, más intensas pueden volverse las resistencias. El ego lucha por sobrevivir. Se activa el miedo, la duda, la necesidad de control. Pero todo eso también forma parte del proceso. Es la conciencia contrastándose a sí misma para reconocerse. Y en medio de esa lucha interna, hay un espacio sagrado donde el alma susurra verdades que no necesitan palabras. Es allí donde el despertar se vuelve inevitable.
Comprender el contexto del despertar espiritual es fundamental para no caer en la trampa de pensar que se trata de una moda, de una etiqueta o de una búsqueda superficial. Es un viaje profundo, íntimo, transformador. Un viaje que no siempre se elige conscientemente, pero que cuando se activa, se convierte en el centro de la vida. No hay vuelta atrás porque lo que se ha visto ya no puede dejar de verse. La ilusión puede regresar por momentos, pero ya no tiene el mismo poder. La conciencia se expande, y con ella, la vida comienza a tener un nuevo significado. No se trata de alcanzar una perfección, sino de recordar una verdad, que ya somos lo que buscamos. Solo necesitamos limpiar el ruido, abrazar la incertidumbre y permitir que esa luz que siempre estuvo ahí vuelva a brillar. Entonces, cuando el despertar espiritual comienza a manifestarse, suele hacerlo de formas sutiles pero profundamente desconcertantes. Uno de los primeros síntomas que muchos experimentan es una creciente desalineación con el mundo material. Esta sensación no llega de golpe, sino que va instalándose poco a poco, como una incomodidad que no puede ser ignorada. De repente, lo que antes parecía normal empieza a sentirse vacío. Las rutinas cotidianas, los objetivos convencionales, los roles sociales, incluso las conversaciones diarias, todo empieza a perder brillo. No es que el mundo externo cambie, es que quien lo observa ya no lo hace desde el mismo lugar interno. Es como si algo dentro comenzara a despertar, mientras el entorno sigue dormido. Esta desalineación se presenta primero como una inquietud, una especie de incomodidad difícil de explicar. Quien la experimenta puede seguir cumpliendo con sus deberes, ir al trabajo, convivir con familiares y amigos, pero hay una sensación constante de desconexión. Nada parece tener sentido profundo. Las metas profesionales que antes entusiasmaban ahora parecen irrelevantes. Los logros materiales ya no traen satisfacción duradera. Incluso los ambientes que solían ser reconfortantes se sienten extraños. Esta sensación de no pertenecer no surge de un rechazo superficial, sino de una transformación interior que empieza a disolver las capas del ego que sostenían la identidad previa. El ser ya no vibra con lo mismo. Y aunque esto puede ser confuso, es en realidad una señal clara de que algo más elevado está emergiendo. Este impulso hacia lo esencial continúa creciendo conforme la persona avanza en su proceso de despertar. Ya no se trata únicamente de una desalineación con el trabajo, las relaciones o los hábitos de consumo, sino de una transformación mucho más profunda en la forma de relacionarse con la realidad. Se empieza a percibir que muchas de las metas impuestas por la sociedad no provienen de un deseo auténtico, sino de una programación inconsciente. El éxito deja de definirse por el dinero, la fama o la aprobación externa, y comienza a comprenderse como un estado interno de paz, coherencia y conexión. Esta transición puede ser radical. Algunos cambian de estilo de vida por completo, se mudan, renuncian a sus antiguos roles, emprenden búsquedas más alineadas con su verdad interior. Otros lo hacen de forma más gradual, pero con igual determinación, ya no se conforman con sobrevivir en un sistema que los aleja de sí mismos. En este punto, muchas personas se sienten solas. No porque estén literalmente aisladas, sino porque la mayoría de quienes las rodean siguen vibrando en la antigua frecuencia. Intentan explicar lo que sienten, pero las palabras no alcanzan. Algunos los juzgan, otros se alejan, algunos incluso se burlan. Pero quien está despertando comienza a comprender que este camino no necesita validación externa. Poco a poco se va soltando la necesidad de ser comprendido, aceptado o aprobado. Surge una autonomía emocional que permite sostenerse desde adentro. Y aunque a veces duela, esa soledad momentánea es también una iniciación. Es la preparación para una nueva forma de estar en el mundo, más libre, más conectada, más consciente. El cuerpo también participa de este proceso. Muchas personas que atraviesan esta desalineación comienzan a experimentar cambios físicos. Pérdida de apetito o aumento repentino del mismo, necesidad de dormir más o insomnio persistente, sensibilidad extrema a ciertos alimentos, olores, ruidos o luces. Estos cambios no son aleatorios. Reflejan una reconfiguración energética. El cuerpo está adaptándose a una nueva frecuencia vibratoria, liberando toxinas físicas,
emocionales y mentales acumuladas durante años. Es un proceso de depuración que puede parecer desconcertante desde la lógica médica tradicional, pero que tiene perfecto sentido desde la perspectiva de la conciencia en expansión. Muchas veces, al permitir que el cuerpo sienta sin reprimir ni controlar, se abren canales de sanación profunda que habían estado bloqueados durante mucho tiempo. La mente, por su parte, entra en una fase de cuestionamiento constante. Nada parece tener sentido en los mismos términos que antes. Las narrativas sociales, los discursos de éxito, las expectativas familiares, todo comienza a sonar hueco. Esto puede generar momentos de confusión e incluso desesperación, porque el sistema de creencias que sostenía la identidad personal empieza a tambalearse. Es como si el edificio mental que uno había construido durante años se derrumbara ladrillo por ladrillo. Pero en ese derrumbe hay una liberación inmensa. Ya no se trata de encajar, sino de ser. Ya no se trata de tener razón, sino de vivir en verdad. Este vacío mental no debe ser temido, sino habitado con paciencia. Porque desde ese vacío nacerá una nueva comprensión, más libre de juicios, más abierta al misterio, más conectada con la intuición. Una de las consecuencias más significativas de esta desalineación con el mundo material es el surgimiento de una nueva ética interna. No se trata de una moral impuesta desde fuera, sino de una brújula profunda que guía desde el corazón. Se empieza a actuar no por deber, miedo o costumbre, sino por resonancia. Lo que no vibra con la verdad interior, simplemente deja de ser viable. Se vuelve imposible mentir, sostener relaciones falsas, trabajar en proyectos que van en contra de los valores del alma. Esta nueva ética es sutil, silenciosa, pero poderosa. Y marca un punto de no retorno. Una vez que se ha vivido desde la autenticidad, ya no se puede volver a actuar desde la inconsciencia sin sentir una profunda disonancia interna. La naturaleza empieza a ocupar un lugar central en esta etapa. Quien atraviesa esta transformación suele buscar el contacto con espacios naturales. El mar, el bosque, el cielo estrellado, el sonido del viento, el olor de la tierra. No se trata de un gusto pasajero, sino de una necesidad real de reconexión. La naturaleza no juzga, no exige, no impone. Simplemente es. Y ese estado de presencia pura resuena profundamente con quien está despertando. En la contemplación silenciosa de lo natural, el alma recuerda su ritmo original. Los ciclos de la luna, la cadencia de las estaciones, el murmullo de los árboles, todo eso devuelve una sabiduría ancestral que había sido olvidada en medio del ruido moderno. La persona comienza a sincronizarse con la vida, no como algo externo, sino como parte viva de un todo que late en unidad. En este punto, también puede surgir un rechazo instintivo hacia ciertos espacios o dinámicas que antes eran cotidianas. Centros comerciales, oficinas con luces frías y horarios rígidos, ambientes donde prima la competencia o la falsedad, comienzan a generar incomodidad física y emocional. Es como si el cuerpo se negara a permanecer en lugares donde la energía está desalineada. Esta sensibilidad no es debilidad, sino un refinamiento perceptual. La persona empieza a distinguir lo auténtico de lo artificial, lo vital de lo inerte, lo expansivo de lo limitante. Esta capacidad de percibir más allá de las apariencias es una herramienta poderosa en el proceso de despertar. Permite elegir con mayor claridad. No desde el juicio, sino desde la vibración. Lo que no nutre, se suelta. Lo que resuena, se integra. En este punto, muchas personas se sienten solas. No porque estén literalmente aisladas, sino porque la mayoría de quienes las rodean siguen vibrando en la antigua frecuencia. Intentan explicar lo que sienten, pero las palabras no alcanzan. Algunos los juzgan, otros se alejan, algunos incluso se burlan. Pero quien está despertando comienza a comprender que este camino no necesita validación externa. Poco a poco se va soltando la necesidad de ser comprendido, aceptado o aprobado. Surge una autonomía emocional que permite sostenerse desde adentro. Y aunque a veces duela, esa soledad momentánea es también una iniciación. Es la preparación para una nueva forma de estar en el mundo, más libre, más conectada, más consciente. El cuerpo también participa de este proceso.
Muchas personas que atraviesan esta desalineación comienzan a experimentar cambios físicos. Pérdida de apetito o aumento repentino del mismo, necesidad de dormir más o insomnio persistente, sensibilidad extrema a ciertos alimentos, olores, ruidos o luces. Estos cambios no son aleatorios. Reflejan una reconfiguración energética. El cuerpo está adaptándose a una nueva frecuencia vibratoria, liberando toxinas físicas, emocionales y mentales acumuladas durante años. Es un proceso de depuración que puede parecer desconcertante desde la lógica médica tradicional, pero que tiene perfecto sentido desde la perspectiva de la conciencia en expansión. Muchas veces, al permitir que el cuerpo sienta sin reprimir ni controlar, se abren canales de sanación profunda que habían estado bloqueados durante mucho tiempo. La mente, por su parte, entra en una fase de cuestionamiento constante. Nada parece tener sentido en los mismos términos que antes. Las narrativas sociales, los discursos de éxito, las expectativas familiares, todo comienza a sonar hueco. Esto puede generar momentos de confusión e incluso desesperación, porque el sistema de creencias que sostenía la identidad personal empieza a tambalearse. Es como si el edificio mental que uno había construido durante años se derrumbara ladrillo por ladrillo. Pero en ese derrumbe hay una liberación inmensa. Ya no se trata de encajar, sino de ser. Ya no se trata de tener razón, sino de vivir en verdad. Este vacío mental no debe ser temido, sino habitado con paciencia. Porque desde ese vacío nacerá una nueva comprensión, más libre de juicios, más abierta al misterio, más conectada con la intuición. Una de las consecuencias más significativas de esta desalineación con el mundo material es el surgimiento de una nueva ética interna. No se trata de una moral impuesta desde fuera, sino de una brújula profunda que guía desde el corazón. Se empieza a actuar no por deber, miedo o costumbre, sino por resonancia. Lo que no vibra con la verdad interior, simplemente deja de ser viable. Se vuelve imposible mentir, sostener relaciones falsas, trabajar en proyectos que van en contra de los valores del alma. Esta nueva ética es sutil, silenciosa, pero poderosa. Y marca un punto de no retorno. Una vez que se ha vivido desde la autenticidad, ya no se puede volver a actuar desde la inconsciencia sin sentir una profunda disonancia interna. La naturaleza empieza a ocupar un lugar central en esta etapa. Quien atraviesa esta transformación suele buscar el contacto con espacios naturales. El mar, el bosque, el cielo estrellado, el sonido del viento, el olor de la tierra. No se trata de un gusto pasajero, sino de una necesidad real de reconexión. La naturaleza no juzga, no exige, no impone. Simplemente es. Y ese estado de presencia pura resuena profundamente con quien está despertando. En la contemplación silenciosa de lo natural, el alma recuerda su ritmo original. Los ciclos de la luna, la cadencia de las estaciones, el murmullo de los árboles, todo eso devuelve una sabiduría ancestral que había sido olvidada en medio del ruido moderno. La persona comienza a sincronizarse con la vida, no como algo externo, sino como parte viva de un todo que late en unidad. En este punto, también puede surgir un rechazo instintivo hacia ciertos espacios o dinámicas que antes eran cotidianas. Centros comerciales, oficinas con luces frías y horarios rígidos, ambientes donde prima la competencia o la falsedad, comienzan a generar incomodidad física y emocional. Es como si el cuerpo se negara a permanecer en lugares donde la energía está desalineada. Esta sensibilidad no es debilidad, sino un refinamiento perceptual. La persona empieza a distinguir lo auténtico de lo artificial, lo vital de lo inerte, lo expansivo de lo limitante. Esta capacidad de percibir más allá de las apariencias es una herramienta poderosa en el proceso de despertar. Permite elegir con mayor claridad. No desde el juicio, sino desde la vibración. Lo que no nutre, se suelta. Lo que resuena, se integra. En la tradición de Jacobo Greenberg, este cambio de percepción tiene una base profunda. Él afirmaba que al modificar nuestro estado de conciencia, modificamos la manera en que la latice se organiza en nuestra experiencia. Cuando el individuo comienza a desapegarse del mundo material, lo que está ocurriendo es una reestructuración de su campo neuronal.
Las conexiones habituales pierden fuerza y se generan nuevos patrones que permiten un acceso más directo a la red de conciencia unificada. Esto no implica rechazar la materia, sino dejar de estar atrapado en ella. Significa relacionarse con el mundo físico desde otro nivel, donde los objetos, los roles y las estructuras pierden su carga de identificación y se convierten en herramientas al servicio de la expansión, no del ego. La desalineación con el mundo material, por tanto, no es un síntoma de desequilibrio, sino de evolución. Es la señal de que algo dentro de ti está recordando que no viniste aquí solo a sobrevivir, producir o consumir. Viniste a despertar, a transformar, a vivir con propósito. Esta etapa es desafiante, sí, pero también profundamente luminosa, porque marca el inicio de una nueva forma de estar en el mundo, más liviana, más auténtica, más alineada con la verdad del ser. A medida que se avanza en este proceso, la desalineación da paso a la reintegración, y lo que antes causaba conflicto comienza a resignificarse. El mundo material deja de ser un obstáculo y se convierte en un escenario donde se puede encarnar, con conciencia plena, la misión para la cual se ha venido. Me gustaría saber, ¿sientes que ya no encajas en el mundo como antes? ¿Que todo lo que antes te emocionaba hoy te deja vacío? Escríbelo. Cuéntame tu historia en los comentarios. Porque cuando una conciencia se atreve a hablar, muchas otras se atreven a despertar. Y si has sentido que estás perdiendo cosas, tal vez solo estás soltando todo lo que nunca fuiste. Te leo abajo. Una vez que el alma comienza a desapegarse del mundo material, algo se activa en lo más profundo del inconsciente. Como si una puerta secreta se abriera para dejar pasar aquello que siempre ha estado ahí, pero que la mente racional había mantenido al margen. Este es el momento en el que suele manifestarse el segundo síntoma del despertar espiritual, la aparición de sueños lúcidos, visiones y sincronicidades. Estas experiencias no surgen al azar, ni son simples juegos del subconsciente. Son manifestaciones precisas de una conciencia que está empezando a expandirse más allá de los límites del tiempo lineal, del espacio físico y del lenguaje ordinario. Es el lenguaje del alma hablándole directamente al ser. Los sueños se vuelven más vívidos. No son solo historias sin sentido que se desvanecen al despertar. Son experiencias intensas, llenas de símbolos, mensajes, emociones profundas. En algunos casos, la persona se da cuenta de que está soñando mientras sueña, lo que se conoce como sueño lúcido. Puede observar el sueño con total claridad e incluso intervenir en él. En ese estado, lo que se experimenta tiene la misma carga emocional que la vida despierta, a veces incluso más. Aparecen personas que han fallecido, seres luminosos, paisajes imposibles. Se reciben frases que se recuerdan palabra por palabra al despertar. Y sobre todo, se tiene la certeza de que lo vivido no fue imaginación, sino otra forma de realidad. A muchas personas que comienzan a tener este tipo de sueños les cuesta hablar de ellos. Temen no ser comprendidos, ser tachados de fantasiosos o exagerados. Pero en el fondo saben que esos sueños tienen un propósito. Son ventanas a una dimensión más profunda de la conciencia, donde el tiempo no funciona como aquí y donde el alma puede explorar libremente sin las limitaciones del cuerpo físico. En esas experiencias oníricas, es común reencontrarse con personas que no se han visto en años, o con quienes aún no se han cruzado en esta vida, pero que provocan una sensación de familiaridad indescriptible. También es frecuente soñar con lugares que no existen en la realidad conocida, pero que el soñador siente como propios. Esto no es casualidad. En el proceso de despertar, el alma comienza a recordar otras vidas, otras realidades, otras formas de existencia que habían sido olvidadas. Pero los sueños no son la única vía de acceso. Durante la vigilia, empiezan a ocurrir lo que muchos llaman visiones. A veces son imágenes que aparecen brevemente, en medio de una meditación o en un momento de silencio profundo. Otras veces son percepciones que no provienen de los ojos, sino de algo más sutil. Una forma, una figura, una energía que se siente aunque no pueda verse con claridad. Estas visiones no siempre son claras ni fáciles de interpretar, pero dejan una huella. El corazón las reconoce. No son alucinaciones, no son productos de la mente desequilibrada.
Son manifestaciones del campo de conciencia expandido al que la persona está comenzando a acceder. Jacobo Greenberg abordó estos fenómenos desde una perspectiva científica y espiritual a la vez. Él sostenía que lo que consideramos realidad es simplemente una construcción neurológica generada a partir de un campo de información mucho más amplio, la latice. Según Greenberg, cuando la conciencia se modifica, por meditación, estados de silencio profundo, prácticas espirituales o por un despertar espontáneo, la interacción entre el cerebro y ese campo cambia también. Entonces, lo que antes no podía percibirse comienza a manifestarse. Los sueños lúcidos, las visiones y las sincronicidades serían, desde esta mirada, expresiones perceptuales de un contacto más directo con la latice, una forma de percibir sin los filtros habituales. Una vez que este canal se abre, la vida cotidiana comienza a llenarse de pequeñas casualidades imposibles de ignorar. Son las sincronicidades, coincidencias significativas que parecen orquestadas por una inteligencia invisible. Piensas en alguien y esa persona te llama. Estás buscando una respuesta y encuentras justo el libro, la frase o el video que la contiene. Sueñas con un símbolo y al día siguiente lo ves en la calle, en una canción o en una conversación ajena. Estos eventos, lejos de ser meras coincidencias, comienzan a percibirse como mensajes del universo. Es como si la realidad se volviera un espejo, una red de señales que te guía en silencio hacia lo que necesitas comprender. Estas sincronicidades no son mágicas en el sentido hollywoodense del término, pero sí profundamente misteriosas. Rompen la linealidad de la lógica racional. Conectan hechos que, según la ciencia convencional, no deberían estar relacionados, pero que sin embargo lo están. Carl Jung fue uno de los primeros en acuñar este concepto, y Jacobo Greenberg lo retomó desde su teoría del campo neuronal expandido. Ambos coincidían en que hay una dimensión donde todo está interconectado, y que el ser humano, cuando entra en resonancia con esa dimensión, comienza a recibir información que va más allá de lo visible. Lo interesante es que estos fenómenos no se pueden forzar. No se trata de buscar sincronicidades o perseguir sueños lúcidos como un objetivo. Más bien, suceden cuando la persona está receptiva, cuando ha comenzado a silenciar el ruido externo y a escuchar desde otro lugar. Cuanto más abierta y alineada está la conciencia, más se manifiestan estas señales. Son como ecos de un lenguaje olvidado que empieza a recordarse. Y aunque muchas veces no se comprenden de inmediato, su impacto emocional y simbólico es tan profundo que dejan una marca permanente. Este segundo síntoma, por tanto, no es un simple efecto secundario del despertar. Es una parte esencial del proceso. A través de los sueños, las visiones y las sincronicidades, el alma comienza a comunicarse directamente con la conciencia superior. Se abre un canal que permite recibir guía, consuelo, advertencias, revelaciones. No hace falta que nadie lo interprete desde fuera. La persona que lo experimenta sabe, siente, reconoce. Porque estos mensajes no llegan a la mente, llegan al alma. Y el alma siempre recuerda. A medida que estos fenómenos se intensifican, la persona que atraviesa el despertar empieza a desarrollar una sensibilidad nueva hacia los ritmos invisibles que organizan la vida. Ya no mira el mundo con los mismos ojos. Todo parece estar hablando, incluso lo que antes parecía inerte, una canción que suena en el momento exacto, una conversación que se escucha al pasar, una imagen repetida que aparece una y otra vez en distintos contextos. La realidad se transforma en un espejo que refleja no lo que uno desea, sino lo que necesita ver para continuar su proceso. Este tipo de percepción no surge desde la superstición, sino desde una lucidez cada vez más afinada. Se empieza a vivir con la sensación de que cada cosa tiene un propósito, y que lo que parece azar en realidad es parte de un diseño mucho más grande que la mente no alcanza a comprender, pero que el corazón sí. En este punto, los sueños se vuelven más complejos. Pueden venir acompañados de emociones muy intensas, de revelaciones sobre heridas del pasado, de encuentros con seres que no pertenecen a este plano, o incluso de visitas a otros mundos. Muchas veces la persona despierta sintiendo que acaba de regresar de un viaje real, y ese viaje deja huellas que duran todo el día. Se experimenta una especie de doble vida. La vigilia y el sueño ya no están separados por una frontera clara, sino que parecen fundirse en una continuidad.
El alma ya no descansa en las noches, sino que sigue trabajando, explorando, sanando. Algunas personas comienzan incluso a anticipar eventos en sus sueños, a recibir mensajes que luego se confirman. Estos no siempre son literales, pero contienen una verdad simbólica poderosa. El inconsciente deja de ser una caja cerrada y se convierte en un campo fértil donde la conciencia se despliega con libertad. En paralelo, aumentan las visiones o sensaciones intuitivas durante la vigilia. No es raro que una persona en este estado de apertura comience a percibir formas energéticas, presencias, destellos, o simplemente sienta que algo está ahí. Puede ser en la meditación, en momentos de silencio o incluso en la rutina diaria. Esta percepción no es necesariamente visual, a veces es una certeza interna, una expansión en el pecho, una vibración en la piel. Lo que importa no es tanto la forma que toma, sino la calidad de la experiencia, su profundidad, su carga simbólica, su efecto posterior. Muchas veces estas visiones traen tranquilidad, otras veces confrontan con verdades difíciles de asumir. Pero siempre son oportunidades para profundizar en la conexión con el ser esencial. Lo que está ocurriendo en el fondo es una reactivación de la capacidad natural del ser humano para comunicarse con planos no ordinarios de la realidad. Esta capacidad no es exclusiva de unos pocos, aunque durante siglos haya sido considerada esotérica o incluso patológica. En verdad, todos los seres humanos tienen acceso a estos planos, pero la mayoría ha sido condicionada para ignorarlos o reprimirlos. El despertar espiritual deshace poco a poco esos condicionamientos, y en ese proceso, el alma empieza a recordar. Se da cuenta de que no está limitada al cuerpo, ni a la historia personal, ni a los 5 sentidos. Reconoce que forma parte de una red infinita de conciencia que se comunica constantemente en lenguajes sutiles, símbolos, emociones, sincronicidades, sensaciones viscerales. Y que estos lenguajes son más precisos que cualquier discurso lógico. Desde la mirada de Jacobo Greenberg, estas experiencias tienen un fundamento perceptual y neurológico claro. Él sostenía que la mente actúa como un filtro que selecciona lo que se considera real y lo que se descarta como imaginario. Pero cuando la conciencia comienza a liberarse de ese filtro, otras capas del campo de información, la latice, se hacen accesibles. Los sueños lúcidos serían una muestra de ese acceso directo, estados donde el yo ordinario se disuelve y permite una experiencia plena de ese campo. Las visiones y las sincronicidades, en este mismo sentido, serían brechas en la realidad consensuada, instantes en los que el velo de la percepción convencional se abre y deja pasar una luz más profunda. En esta etapa, algunas personas pueden sentirse desbordadas. Lo que antes era un mundo predecible se vuelve extraño. Lo que parecía seguro, ahora se percibe como inestable. Y aunque estas experiencias puedan ser hermosas o reveladoras, también exigen un proceso de integración. No se trata solo de abrirse a lo invisible, sino de poder sostener lo que aparece. Aquí es fundamental el discernimiento. No todo lo que se percibe debe tomarse como una verdad literal. Muchas veces los mensajes son simbólicos, y su comprensión requiere tiempo, reflexión y, sobre todo, conexión con la intuición. El error más común es querer interpretar todo con la mente lógica, cuando en realidad el alma habla un lenguaje poético, ambiguo, lleno de matices. A medida que se avanza en esta apertura perceptual, se despierta también una nueva relación con el misterio. Ya no se trata de controlarlo todo, ni de entender cada detalle, sino de confiar. Confiar en que las señales llegarán en el momento justo, en que los sueños traerán lo necesario, en que el universo se está comunicando de formas que no necesitan ser demostradas para ser reales. Esta confianza no es pasividad, es presencia. Es estar atento, sin ansiedad. Es vivir con los ojos del alma abiertos, sabiendo que cada encuentro, cada imagen, cada palabra puede ser una llave. No para escapar de esta realidad, sino para habitarla con más profundidad, más lucidez, más sentido. Este síntoma transforma radicalmente la manera de vivir. No porque cambien las circunstancias externas, sino porque cambia el centro desde el cual se observa todo. Quien atraviesa esta etapa comienza a vivir con una conciencia expandida, donde los límites entre lo visible y lo invisible se vuelven difusos. Y es precisamente en esa frontera,
en ese espacio donde los sueños tocan la vigilia, donde la sincronicidad atraviesa el azar, donde lo intangible se hace presente, donde empieza a revelarse la verdadera naturaleza de la realidad. Una realidad viva, conectada, inteligente. Una realidad que ha estado esperando pacientemente a que el alma esté lista para verla de verdad. ¿Tú qué opinas? ¿Has tenido sueños tan vívidos que sentiste que no eran simples sueños? ¿Has visto señales repetidas, números, símbolos, o vivido una sincronía que te erizó la piel? Escríbelo todo en los comentarios. Este es un espacio sagrado para compartir lo que el mundo no entiende. Porque a veces, el alma habla en susurros y solo quien ha despertado puede escuchar. Te leo con el corazón abierto. Cuando el alma ha comenzado a liberar su percepción más allá de los límites del mundo material, y ha abierto el canal de comunicación a través de los sueños, las visiones y las sincronicidades, emerge con fuerza el tercer síntoma del despertar espiritual, una sensibilidad extrema. Esta sensibilidad no es un rasgo de personalidad ni una debilidad emocional. Es una expansión de la conciencia que modifica la manera en la que se percibe el entorno, los vínculos, los lugares y hasta la propia energía vital. Lo que antes pasaba desapercibido ahora se siente de manera intensa y directa. La piel parece más receptiva, el oído más agudo, la mirada más profunda. Es como si los sentidos se afinaran al punto de captar frecuencias antes ignoradas. Esta transformación puede ser desconcertante, pero es uno de los signos más claros de que el alma está encarnando una nueva forma de estar en el mundo. La persona que atraviesa este síntoma comienza a percibir los ambientes con una sensibilidad que va más allá de lo físico. Entra en una habitación y siente de inmediato si hay tensión, tristeza, alegría, caos. No necesita que nadie le diga lo que ocurre, lo siente en el cuerpo. A veces es un peso en el pecho, una presión en la cabeza, un malestar sin causa aparente. Otras veces es una vibración suave, una expansión en el corazón, una sensación de paz inmediata. Esta capacidad de sentir lo invisible no es producto de la imaginación, sino una forma de percepción energética que siempre ha estado presente, pero que ahora se activa con más intensidad. Es como si el alma comenzara a sintonizar con una frecuencia más sutil, más silenciosa, más real. Esta hipersensibilidad también se manifiesta en el contacto con otras personas. Las emociones ajenas se vuelven casi tangibles. Basta una palabra, una mirada o una simple presencia para percibir el estado emocional del otro. Esto puede generar confusión al principio, porque se vuelve difícil discernir entre lo propio y lo ajeno. Una persona puede sentirse repentinamente angustiada, triste o ansiosa sin razón aparente, y luego descubrir que estaba absorbiendo la energía emocional de alguien más. Esto no significa que se deba evitar a las personas o vivir en aislamiento, sino aprender a reconocer la propia energía y establecer límites saludables. La empatía se profundiza, pero también es necesario desarrollar una nueva inteligencia emocional para no cargarse con lo que no corresponde. A medida que se avanza en esta apertura perceptual, se despierta también una nueva relación con el misterio. Ya no se trata de controlarlo todo, ni de entender cada detalle, sino de confiar. Confiar en que las señales llegarán en el momento justo, en que los sueños traerán lo necesario, en que el universo se está comunicando de formas que no necesitan ser demostradas para ser reales. Esta confianza no es pasividad, es presencia. Es estar atento, sin ansiedad. Es vivir con los ojos del alma abiertos, sabiendo que cada encuentro, cada imagen, cada palabra puede ser una llave. No para escapar de esta realidad, sino para habitarla con más profundidad, más lucidez, más sentido. Este síntoma transforma radicalmente la manera de vivir. No porque cambien las circunstancias externas, sino porque cambia el centro desde el cual se observa todo. Quien atraviesa esta etapa comienza a vivir con una conciencia expandida, donde los límites entre lo visible y lo invisible se vuelven difusos. Y es precisamente en esa frontera, en ese espacio donde los sueños tocan la vigilia, donde la sincronicidad atraviesa el azar, donde lo intangible se hace presente, donde empieza a revelarse la verdadera naturaleza de la realidad. Una realidad viva, conectada, inteligente. Una realidad que ha estado esperando pacientemente a que el alma esté lista para verla de verdad. ¿Tú qué opinas?
¿Has tenido sueños tan vívidos que sentiste que no eran simples sueños? ¿Has visto señales repetidas, números, símbolos, o vivido una sincronía que te erizó la piel? Escríbelo todo en los comentarios. Este es un espacio sagrado para compartir lo que el mundo no entiende. Porque a veces, el alma habla en susurros y solo quien ha despertado puede escuchar. Te leo con el corazón abierto. Cuando el alma ha comenzado a liberar su percepción más allá de los límites del mundo material, y ha abierto el canal de comunicación a través de los sueños, las visiones y las sincronicidades, emerge con fuerza el tercer síntoma del despertar espiritual, una sensibilidad extrema. Esta sensibilidad no es un rasgo de personalidad ni una debilidad emocional. Es una expansión de la conciencia que modifica la manera en la que se percibe el entorno, los vínculos, los lugares y hasta la propia energía vital. Lo que antes pasaba desapercibido ahora se siente de manera intensa y directa. La piel parece más receptiva, el oído más agudo, la mirada más profunda. Es como si los sentidos se afinaran al punto de captar frecuencias antes ignoradas. Esta transformación puede ser desconcertante, pero es uno de los signos más claros de que el alma está encarnando una nueva forma de estar en el mundo. La persona que atraviesa este síntoma comienza a percibir los ambientes con una sensibilidad que va más allá de lo físico. Entra en una habitación y siente de inmediato si hay tensión, tristeza, alegría, caos. No necesita que nadie le diga lo que ocurre, lo siente en el cuerpo. A veces es un peso en el pecho, una presión en la cabeza, un malestar sin causa aparente. Otras veces es una vibración suave, una expansión en el corazón, una sensación de paz inmediata. Esta capacidad de sentir lo invisible no es producto de la imaginación, sino una forma de percepción energética que siempre ha estado presente, pero que ahora se activa con más intensidad. Es como si el alma comenzara a sintonizar con una frecuencia más sutil, más silenciosa, más real. Esta hipersensibilidad también se manifiesta en el contacto con otras personas. Las emociones ajenas se vuelven casi tangibles. Basta una palabra, una mirada o una simple presencia para percibir el estado emocional del otro. Esto puede generar confusión al principio, porque se vuelve difícil discernir entre lo propio y lo ajeno. Una persona puede sentirse repentinamente angustiada, triste o ansiosa sin razón aparente, y luego descubrir que estaba absorbiendo la energía emocional de alguien más. Esto no significa que se deba evitar a las personas o vivir en aislamiento, sino aprender a reconocer la propia energía y establecer límites saludables. La empatía se profundiza, pero también es necesario desarrollar una nueva inteligencia emocional para no cargarse con lo que no corresponde. La música, los sonidos del entorno, incluso los ruidos urbanos, se sienten con una intensidad diferente. Algunos sonidos pueden generar calma profunda, mientras que otros, incluso comunes y cotidianos, provocan irritación o ansiedad. Lo mismo ocurre con la luz, los colores, los espacios. Una habitación iluminada con luz fría puede sentirse hostil, mientras que una vela encendida transforma por completo la atmósfera. La sensibilidad extrema convierte a la persona en un ser profundamente perceptivo de los detalles, no por una necesidad estética, sino porque el cuerpo y el alma comienzan a rechazar lo artificial, lo brusco, lo desconectado. Se anhela la armonía sin saber exactamente por qué. El ruido, el desorden, el exceso, generan rechazo. En cambio, la simplicidad, el orden, la belleza natural, generan paz. Jacobo Greenberg abordó este fenómeno desde la relación entre el campo neuronal y la latice. Según su teoría, cuando la conciencia se expande, el sistema perceptual se reconfigura. Las conexiones neuronales que antes bloqueaban ciertos estímulos se relajan, y comienza a fluir más información desde el campo unificado. Esta información no siempre llega en forma de pensamientos o imágenes, sino como sensaciones corporales, vibraciones, emociones sutiles. Es decir, el cuerpo se convierte en un instrumento que traduce el lenguaje del campo. Por eso, esta sensibilidad no es un síntoma que deba ser reprimido, sino una herramienta que, bien comprendida, permite navegar la realidad con mayor profundidad y conexión. Este estado también despierta una percepción más clara de la naturaleza. El canto de los pájaros, el murmullo del viento,
el fluir del agua o la textura de la tierra generan una resonancia interna difícil de describir. La persona siente que esos elementos no están afuera, sino que forman parte de un mismo organismo del cual también forma parte. Caminar descalzo, abrazar un árbol, contemplar la luna, dejan de ser acciones poéticas para convertirse en necesidades reales del alma. Es como si el cuerpo necesitara reconectarse con su origen, recordar que pertenece a la Tierra y al cosmos, que su biología no está separada de la totalidad. Esta reconexión con lo natural no solo calma, sino que restablece el equilibrio interno, limpia energías acumuladas y permite que la percepción se mantenga clara. En este proceso también se desarrolla una sensibilidad particular hacia el lenguaje, no solo hacia las palabras, sino hacia la energía que se transmite con ellas. Se percibe cuando alguien habla desde el corazón o desde el ego, cuando un discurso es auténtico o simplemente una máscara. Esto puede volver difícil la convivencia en ciertos entornos, especialmente cuando se trabaja o se convive con personas muy racionales, reactivas o desconectadas. Pero también ofrece una brújula interna poderosa. La verdad comienza a sentirse en el cuerpo, incluso antes de que la mente la comprenda. Y esa sensación se convierte en una guía fiable en el proceso de discernimiento que requiere el despertar. La sensibilidad extrema también puede ser un terreno fértil para el arte, la creación y la expresión. Muchas personas en esta etapa sienten un impulso repentino de pintar, escribir, cantar, bailar o canalizar ideas de formas que nunca antes habían explorado. No se trata de buscar reconocimiento, sino de permitir que esa energía nueva que se está despertando fluya a través de algún canal. El arte deja de ser un pasatiempo y se convierte en una vía de integración, una forma de traducir lo invisible en algo tangible, una manera de anclar la expansión espiritual en el cuerpo y en el mundo. Es la voz del alma buscando salida, buscando forma, buscando impacto. Quien comienza a vivir esta sensibilidad ampliada, no solo percibe más, también comienza a vivir con más intensidad emocional. Las pequeñas cosas conmueven. Una mirada sincera puede generar lágrimas. Un gesto de ternura puede sanar heridas antiguas. Una canción puede abrir memorias que parecían olvidadas. Esta profundidad emocional no es inestabilidad, sino autenticidad. Se deja de temer al llanto, al temblor, a la emoción que se desborda, porque se comprende que todo lo que fluye, sana. El alma ya no quiere reprimir, quiere sentirlo todo. Porque solo sintiendo con totalidad se puede vivir con verdad. A medida que esta sensibilidad extrema se profundiza, el alma comienza a reorganizar su forma de habitar el mundo. Lo que antes parecía una carga, sentir demasiado, percibir todo, conmoverse con facilidad, se va resignificando como un don. El problema no era la sensibilidad en sí, sino el entorno que no estaba preparado para sostenerla. En una sociedad que valora la velocidad, la productividad, el control y el pensamiento racional por encima de la experiencia sentida, las personas sensibles han sido históricamente incomprendidas. Pero durante el despertar espiritual, esa misma sensibilidad se revela como una vía directa hacia la verdad. No una verdad teórica ni ideológica, sino una verdad vibracional, que se percibe desde el cuerpo, desde la intuición, desde lo profundo. Uno de los desafíos más importantes en esta etapa es aprender a proteger esa sensibilidad sin cerrarla. Muchas personas que empiezan a percibir demasiado se ven tentadas a endurecerse, a bloquear sus emociones, a construir muros para no sentirse vulnerables. Pero eso sería volver al estado anterior, cuando la conciencia aún dormía. La clave no está en protegerse desde el miedo, sino en fortalecerse desde el amor. Aprender a diferenciar lo que es propio de lo que es ajeno, desarrollar prácticas de limpieza energética, crear espacios sagrados en casa, regular los vínculos con quienes absorben energía sin dar, todo eso se vuelve esencial. No para escapar del mundo, sino para habitarlo con presencia, sin ser arrastrado por él. Durante este proceso, es habitual que se empiece a buscar alimento más consciente, no solo en el sentido nutricional, sino energético. Se siente rechazo hacia comidas pesadas, industrializadas, sin vida. El cuerpo pide ligereza, frescura, vitalidad. Lo mismo ocurre con los contenidos que se consumen, películas violentas, noticias negativas, conversaciones vacías,
todo eso comienza a sentirse como una carga que agota. No es una postura moral, sino una necesidad fisiológica y espiritual. La energía que uno recibe, sea a través de la comida, la música, las palabras o las imágenes, afecta directamente el estado interno. La persona que está despertando lo percibe con claridad, y por eso comienza a elegir con más cuidado. No por elitismo, sino por autocuidado profundo. También se vuelve más clara la conexión entre estados emocionales y síntomas físicos. Un pensamiento sostenido en el tiempo puede provocar tensión muscular. Una emoción no expresada puede manifestarse como fatiga, insomnio o dolor. El cuerpo deja de ser una máquina separada y se convierte en un espejo vivo de lo que ocurre en el alma. Esta percepción holística transforma radicalmente la manera de entender la salud. Ya no basta con tratar los síntomas, se busca comprender el mensaje detrás de cada desequilibrio. Se vuelve urgente atender el cuerpo como un templo, no desde la perfección estética, sino desde la escucha compasiva. Lo que duele, lo que arde, lo que late, todo está diciendo algo. Y ese algo merece ser atendido con amor. En este punto, puede comenzar a desarrollarse una forma espontánea de telepatía emocional. Se sabe lo que otro siente sin que lo diga. Se presiente lo que va a suceder. Se capta el ambiente de un lugar antes de entrar. No se trata de habilidades mágicas, sino de una expansión de la conciencia que empieza a utilizar sus recursos naturales sin interferencias. Esto puede sorprender al principio, pero se vuelve cada vez más normal en la experiencia de quien está en proceso de despertar. Y aunque a veces pueda parecer una carga saber tanto, percibir tanto, lo cierto es que con el tiempo se convierte en una brújula precisa para navegar la realidad sin perder el centro. Jacobo Greenberg lo expresaba con claridad al decir que la percepción no está limitada por los sentidos físicos. Según él, la conciencia humana puede captar directamente los patrones del campo unificado, la latice, sin necesidad de filtros. Lo que normalmente percibimos como realidad es solo una versión restringida, filtrada, limitada. Pero cuando la conciencia se expande, esos filtros se relajan, y comenzamos a captar realidades más sutiles. La sensibilidad extrema, desde este punto de vista, no es una anomalía, sino un retorno a la percepción natural. Es volver a ver lo que siempre estuvo ahí, pero que habíamos olvidado cómo mirar. Esto también implica una transformación profunda en la manera de vincularse con otros. La persona que atraviesa esta fase ya no puede sostener relaciones basadas en la superficialidad, el interés o la mentira. La energía de los vínculos se percibe con tal intensidad, que cualquier incoherencia se vuelve insoportable. Comienzan a construirse relaciones más honestas, más lentas, más profundas. Relaciones donde se puede hablar desde el alma y no desde el personaje. Y esto no solo aplica al amor romántico, sino a todas las formas de conexión, amistades, familias, comunidades. La sensibilidad extrema exige autenticidad. Y por eso, aunque pueda llevar a soltar vínculos antiguos, también abre la puerta a encuentros transformadores, donde la presencia se vuelve medicina y la vulnerabilidad, fuerza. A nivel espiritual, esta etapa permite una conexión directa con lo invisible. La oración ya no es un acto externo, sino una conversación interna. La meditación deja de ser una técnica para convertirse en una forma de estar. Se comienza a vivir en un estado de escucha constante, donde el silencio habla, donde el corazón guía, donde la realidad se convierte en una maestra permanente. Lo sagrado deja de estar separado de lo cotidiano. Se revela en una taza de té, en una lágrima, en un gesto simple. Porque cuando el alma está abierta, todo se vuelve símbolo, todo tiene mensaje, todo vibra con sentido. Esta sensibilidad extrema, entonces, no es un obstáculo, es un portal. Es la apertura de una puerta que permite experimentar la vida con más profundidad, más presencia, más verdad. Aunque al principio parezca frágil, en realidad es el inicio de una fortaleza interna que no depende de defensas, sino de conciencia. Sentirlo todo no significa sufrirlo todo. Significa estar vivo. Y cuando uno se permite vivir desde esa autenticidad sin anestesia, el alma deja de esconderse. Empieza a brillar. Y con ese brillo, aunque aún no se entienda del todo, empieza también a sanar el mundo.
¿Te ha pasado que entras en un lugar y sientes la energía antes de que alguien hable? ¿Percibes emociones ajenas como si fueran tuyas? ¿O te conmueve una simple canción como si algo profundo se activara dentro de ti? No estás solo o sola. Esa sensibilidad que otros no entienden es una forma elevada de percepción. Cuéntame en los comentarios cuál ha sido tu experiencia más intensa con esta sensibilidad. Y si te reconoces en este síntoma, deja un corazón. Uno solo bastará para que otros sepan que tú también estás despertando. Tras la sensibilidad extrema, el alma suele necesitar un espacio para integrar todo lo que está sintiendo. Ya no basta con percibir, ahora se vuelve vital comprender, descansar, observar desde dentro. Es entonces cuando aparece con claridad el cuarto síntoma del despertar espiritual, una profunda atracción por el silencio y la soledad. Esta no es una soledad impuesta por el rechazo o la tristeza, sino una elección natural que surge desde el alma. Una necesidad de recogimiento, de volver al centro, de despojarse del ruido externo para escuchar lo que verdaderamente importa. La persona comienza a sentir un llamado casi instintivo a retirarse, a pasar más tiempo en silencio, a evitar lugares concurridos, conversaciones vacías, actividades superficiales. Y aunque a veces esto se confunda con aislamiento, en realidad es una forma de volver a casa. El silencio deja de ser incómodo y se convierte en un refugio. Ya no se necesita llenar cada espacio con palabras, música o distracciones. Se empieza a valorar la quietud, la lentitud, el sonido del viento, el latido propio. Se descubre que en el silencio hay una voz que antes no se escuchaba, la voz interior. Esa guía sutil, precisa, que no grita, pero que siempre ha estado ahí, esperando que se haga espacio para hablar. Este reencuentro con uno mismo transforma por completo la forma de vivir. Lo que antes parecía aburrido ahora se vuelve sagrado. Una mañana sin ruido, una tarde sin compromisos, una noche de contemplación, adquieren un valor inmenso. Porque ya no se necesita estímulo constante. Se busca profundidad. Esta atracción por la soledad no nace de un rechazo hacia los demás, sino de un impulso natural hacia el autoconocimiento. La persona siente que necesita tiempo a solas para ordenar lo que está sintiendo, para integrar las nuevas percepciones, para redefinir su identidad. Y en ese proceso, muchas veces surge un dolor inesperado, el darse cuenta de cuánto se había alejado de sí mismo. En el ruido del mundo, en las obligaciones, en la prisa, había olvidado su propia voz, sus propios ritmos, sus verdaderas necesidades. El silencio y la soledad actúan entonces como una especie de espejo. Reflejan todo lo que había sido ignorado, postergado o reprimido. Y aunque esto pueda ser incómodo al principio, es profundamente liberador. En este estado, incluso las actividades más simples se cargan de sentido. Leer un libro sin interrupciones, preparar una comida con atención plena, caminar sin destino mientras escucha el canto de los pájaros, todo eso se vuelve nutritivo. No es ocio, es presencia. No es tiempo perdido, es tiempo ganado. La soledad deja de ser una ausencia de compañía para convertirse en una compañía profunda con uno mismo. Y en ese encuentro íntimo, se comienzan a sanar heridas antiguas. Porque por fin hay espacio para sentir lo que antes se evadía. Por fin hay tiempo para llorar sin explicaciones, para reír sin testigos, para recordar sin filtros. La persona se vuelve su propio hogar. Jacobo Greenberg hablaba de la importancia de estos espacios de silencio como momentos en los que el campo perceptual se reorganiza. Según él, cuando la mente se aquieta y el lenguaje se detiene, se abre un acceso más directo al campo de conciencia expandido, a la latice. En otras palabras, el silencio no es vacío, es apertura. Es la puerta por la que lo invisible comienza a fluir con más claridad. Y la soledad no es aislamiento, es comunión con lo esencial. En el estado de silencio profundo, las barreras entre el yo y el todo se desvanecen. El ego se relaja. La percepción se afina. El alma respira. Este tipo de soledad es elegida, no sufrida. Y por eso tiene un efecto regenerador. Es diferente de la desconexión que nace del miedo o del dolor. Es una desconexión voluntaria del ruido externo para reconectar con lo interno. Muchas personas, al despertar,
Sienten el impulso de pasar temporadas en contacto con la naturaleza, retirarse del ruido digital, evitar las redes sociales, reducir los estímulos visuales y auditivos. Esta necesidad no responde a una moda, sino a una urgencia del alma. Porque la expansión espiritual necesita espacio, necesita silencio, necesita que el ser humano deje de escapar hacia afuera para comenzar a mirar hacia adentro. También es común que, en esta etapa, la persona comience a practicar la meditación, aunque nunca antes se haya interesado por ella. No desde una técnica compleja, sino como una forma natural de estar. Simplemente sentarse, respirar, observar. Dejar que todo lo que hay dentro se exprese sin juicio. Esta práctica no se vive como una obligación, sino como una necesidad. Es en el silencio de la mente donde comienzan a surgir comprensiones espontáneas, revelaciones, intuiciones. El alma habla más claro cuando el mundo se calla. Y cuanto más se cultiva este espacio interno, más se fortalece la conexión con la verdad propia. Durante esta etapa también pueden surgir resistencias externas. Familiares, amigos o colegas pueden no entender este deseo de estar solo, de pasar tiempo en silencio. A veces lo interpretan como indiferencia, retraimiento o tristeza. Pero quien está viviendo el despertar sabe que eso no es así. Es simplemente un momento de recalibración. Una fase necesaria para soltar lo que ya no sirve y anclar lo nuevo que está llegando. En estos casos, es importante sostener el proceso con firmeza y compasión. No hace falta explicar demasiado. Lo importante es escucharse a uno mismo y respetar el propio ritmo. La atracción por el silencio y la soledad es, en el fondo, una señal clara de que el alma ha comenzado a ocupar su lugar. Ya no se deja arrastrar por las expectativas ajenas ni por los impulsos reactivos. Comienza a caminar su propio camino, a su propio tiempo. Y aunque ese camino no siempre sea comprendido por los demás, es el único que conduce a la verdad. Porque en el silencio se descubre lo esencial. Y lo esencial no necesita ruido. Solo presencia. A medida que se profundiza este síntoma, la relación con la soledad y el silencio se transforma por completo. Lo que al principio era una necesidad puntual para descansar del ruido externo, se convierte ahora en una forma de vida más consciente. La persona que está despertando comprende que el silencio no es una ausencia de palabras, sino un campo lleno de información. Cada pausa, cada instante de quietud, contiene una densidad que antes pasaba desapercibida. En lugar de temer el vacío, se empieza a reconocer su poder. Es allí donde ocurre la alquimia interna, donde el alma se escucha, donde el ser se reorganiza. Lo que antes se vivía como aburrimiento o aislamiento, ahora se experimenta como plenitud serena. Esta transformación también modifica la manera de relacionarse con el tiempo. En la soledad y el silencio, los días ya no se miden por lo que se produce o se consume, sino por lo que se integra, se comprende, se siente. El tiempo deja de ser lineal y se vuelve profundo. Una hora de silencio puede ofrecer más claridad que días enteros de actividad mental. Y este cambio de ritmo genera una reconfiguración interna muy poderosa. El sistema nervioso se relaja, la respiración se hace más lenta, la mente deja de correr en círculos. Se accede a una calma que no depende de lo que ocurre afuera. Es una calma que brota desde dentro, como una fuente que ha estado esperando ser descubierta. Con esta nueva forma de habitar el tiempo y el espacio, la persona también comienza a priorizar la calidad sobre la cantidad. En las relaciones, ya no necesita estar rodeado de muchas personas, sino de pocas que vibren en coherencia. En las actividades, ya no se trata de hacer mucho, sino de hacer con sentido. En los pensamientos, ya no importa cuántos haya, sino cuán verdaderos sean. Esta depuración natural no surge como una imposición moral, sino como una consecuencia del proceso interno. Al entrar en contacto con el propio silencio, uno se vuelve más selectivo, no por juicio, sino por resonancia. Y lo que ya no resuena, simplemente se cae. Como una hoja que ya no necesita del árbol. En esta fase, es común que muchas personas empiecen a redescubrir el valor de los rituales cotidianos. No rituales complejos ni necesariamente religiosos, sino gestos simples que, realizados en silencio, adquieren un significado profundo. Encender una vela,
escribir en un diario, preparar una infusión con atención plena, observar la luz del amanecer. Estos actos, hechos en soledad, se convierten en puentes entre lo visible y lo invisible. Anclan el alma en el cuerpo. Permiten que lo sutil se manifieste en lo concreto. Y fortalecen esa conexión íntima que no necesita ser compartida con palabras. Es un lenguaje silencioso, ancestral, que se activa cuando la mente deja de exigir y el corazón empieza a escuchar. Desde la mirada de Jacobo Greenberg, el silencio y la soledad favorecen una mayor sintonía con el campo de conciencia expandido. En sus estudios, observó que las prácticas de meditación y contemplación alteraban las ondas cerebrales, creando patrones distintos que abrían acceso a otras formas de percepción. En esos estados, afirmaba, el individuo comienza a interactuar directamente con la latice, sin necesidad de intermediarios. Es decir, el silencio no es una simple pausa entre sonidos, es una estructura energética donde la conciencia puede reorganizarse y recordar su origen. Y la soledad, en lugar de ser una desconexión, es una reconexión con esa red de información que sostiene todo lo que existe. A nivel emocional, esta etapa también implica una limpieza profunda. En el silencio, emergen memorias, pensamientos, emociones que habían sido empujadas hacia abajo por el ruido constante. A veces surgen tristezas sin nombre, angustias antiguas, vacíos existenciales. Pero a diferencia de otras etapas de la vida, ahora ya no se busca escapar de eso. Ahora se permite sentirlo. Se comprende que lo que duele no viene a destruir, sino a liberar. Y que la única forma de sanar es atravesando, no evitando. El silencio se convierte así en un espacio terapéutico. No porque consuele, sino porque revela. Porque ilumina lo que estaba oculto. Y en esa iluminación, aunque duela, comienza la verdadera transformación. La soledad, por su parte, permite un proceso de autoobservación que sería imposible en medio del ruido social. La persona empieza a ver con claridad sus patrones, sus reacciones, sus mecanismos de defensa. Ya no hay tanto espacio para proyectar sobre los demás. La mirada se vuelve hacia adentro. Y desde esa introspección nacen decisiones más conscientes. Cambia la forma de hablar, de moverse, de mirar, incluso de respirar. No se trata de perfección, sino de coherencia. Y esa coherencia se cultiva en los momentos en los que no se está actuando para nadie más. Cuando no se espera aprobación. Cuando no se necesita demostrar nada. Solo estar. Solo ser. Poco a poco, el silencio y la soledad se convierten en los nuevos aliados del alma. Dejan de ser espacios de paso para convertirse en lugares de residencia interior. Y aunque después venga el reencuentro con los otros, ese reencuentro ya no se vive desde la dependencia o la necesidad, sino desde la elección. Se comparte desde la abundancia, no desde la carencia. Se habla menos, pero con más verdad. Se escucha más, pero con más presencia. Se vive en compañía, pero sin dejarse a uno mismo. Esa es la diferencia que marca el despertar, la capacidad de estar con otros sin perderse y de estar solo sin sentirse vacío. Este síntoma, aunque pueda parecer introspectivo, es profundamente transformador. Porque enseña que el silencio no es ausencia, sino plenitud. Y que la soledad, bien vivida, no separa, reconecta. Con la fuente, con la tierra, con el propósito, con el alma. Es en esos espacios vacíos donde ocurre la verdadera alquimia. Donde el yo pequeño se disuelve y aparece algo más grande, más sereno, más real. Algo que no tiene nombre, pero que cuando se siente ya nada vuelve a ser igual. ¿Y tú? ¿También estás eligiendo el silencio y la soledad como parte de tu transformación? Cuéntame en los comentarios qué has descubierto en esos momentos de retiro. Y si este síntoma te resonó en lo profundo, escribe la frase, en el silencio, me encuentro. Así sabremos cuántas almas están despertando desde adentro. Te leo con atención. Tras habitar profundamente el silencio y reencontrarse en la soledad, el alma despierta con una claridad que ya no puede ocultarse. Comienza a ver lo que antes ignoraba, a cuestionar lo que antes aceptaba sin pensar, a sentir una resistencia interna hacia todo aquello que no vibra con su verdad recién descubierta. Así emerge el quinto síntoma del despertar espiritual,
un rechazo natural a las estructuras. No se trata de una rebeldía superficial o de un acto de oposición por impulso, sino de una profunda disonancia entre lo que el alma siente y lo que las estructuras externas imponen. Se empieza a mirar el sistema en el que se vive, sus normas, sus instituciones, sus roles, sus reglas, y algo dentro dice con firmeza: esto ya no me representa. Este rechazo comienza muchas veces con una incomodidad difusa. La persona se siente tensa en ciertos entornos, impaciente ante ciertos discursos, irritada por dinámicas sociales que antes le parecían normales. Escuchar noticias, asistir a reuniones formales, cumplir con ciertas normas sociales, ya no se siente natural. Es como si algo interno se resistiera a seguir repitiendo un guión ajeno. No hay una razón lógica evidente, pero sí una certeza visceral. Lo que antes funcionaba como un marco de referencia, religión, política, sistemas educativos, jerarquías familiares o laborales, empieza a desmoronarse desde dentro. El alma, que ha probado el sabor de la libertad interior, ya no puede seguir respirando en moldes estrechos. Uno de los primeros ámbitos donde este rechazo se manifiesta con fuerza es en la religión institucionalizada. No por desprecio, sino porque muchas personas en despertar espiritual comienzan a experimentar una conexión directa con lo sagrado. Ya no necesitan intermediarios, rituales fijos, dogmas impuestos. Descubren que lo divino no está encerrado en templos ni reservado para autoridades espirituales, sino que habita en cada respiración, en cada hoja, en cada silencio. Esta comprensión transforma por completo la relación con la espiritualidad. Ya no se busca creer, sino experimentar. Ya no se teme al juicio divino, porque se ha sentido la presencia amorosa en lo más íntimo del ser. Así, lo que antes era sagrado porque alguien lo decía, ahora solo es sagrado si se siente como tal. Y todo lo demás se suelta sin culpa. Lo mismo ocurre con las estructuras políticas. Muchas personas que comienzan a despertar dejan de identificarse con partidos, banderas, ideologías cerradas. No porque no les importe el mundo, sino porque ven que gran parte del sistema político se sostiene en divisiones, enfrentamientos y narrativas manipuladas. La conciencia expandida ya no se alinea con la lógica de nosotros contra ellos, porque reconoce que esa visión alimenta la separación. Se despierta un deseo profundo de justicia, sí, pero una justicia que nace de la empatía, no del conflicto. Se busca una transformación real, no una lucha ciega. Y por eso, muchas veces, la persona se aleja de la política convencional para comenzar a construir cambios desde otros lugares: el arte, la educación, la sanación, la conciencia colectiva. El sistema educativo también comienza a generar incomodidad. La persona siente que fue formada para obedecer, repetir, memorizar, encajar. Y ahora que ha empezado a despertar, se da cuenta de cuánto conocimiento fue impuesto, cuánto talento fue reprimido, cuánta libertad fue contenida. Esta revelación puede provocar tristeza, incluso rabia, pero también puede activar un deseo genuino de reaprender. Se busca conocimiento que nutra el alma, que despierte la curiosidad, que libere en lugar de adoctrinar. Se exploran nuevas formas de aprender, lecturas profundas, talleres alternativos, conversaciones con personas sabias, prácticas que integren mente, cuerpo y espíritu. Aprender vuelve a ser un acto sagrado, no una obligación impuesta. Este rechazo a las estructuras llega también al ámbito laboral. Muchas personas empiezan a cuestionar la lógica del éxito que les vendieron: trabajar sin descanso, competir, escalar posiciones, acumular títulos y bienes. Descubren que todo eso puede ser útil, pero no necesariamente verdadero. Lo que importa ahora es la coherencia. Si el trabajo no respeta su energía, si no les permite ser auténticos, si no aporta algo real al mundo, simplemente deja de tener sentido. No significa que todos renuncien de inmediato, pero sí que empiezan a hacer cambios profundos, cambian de rumbo, inician proyectos propios, buscan entornos más humanos, más conscientes. Y en muchos casos, lo profesional se convierte en una extensión del propósito espiritual. En el ámbito social y familiar, este síntoma puede volverse especialmente intenso. Las estructuras tradicionales, los roles de género, las expectativas de comportamiento,
las normas culturales, comienzan a sentirse como trajes que ya no calzan. Se hace difícil fingir, sostener conversaciones banales, participar en dinámicas que repiten patrones inconscientes. Aparecen preguntas incómodas. ¿Por qué tengo que hacer esto? ¿Quién dice que esto es lo correcto? ¿Qué pasa si elijo otra forma de vivir? Estas preguntas no siempre tienen respuestas inmediatas, pero abren una grieta en la estructura que ya no puede cerrarse. La persona empieza a permitirse elegir. Y en esa elección, empieza a liberar también a los demás. Desde la perspectiva de Jacobo Greenberg, este colapso de las estructuras tiene una base perceptual profunda. Él hablaba de la realidad consensuada, un acuerdo colectivo inconsciente que sostiene lo que consideramos normal, verdadero o posible. Pero cuando una persona comienza a conectarse directamente con la latice, el campo de conciencia unificada, esa realidad consensuada pierde su poder. Ya no se depende de la validación externa, porque la validación viene desde una fuente más interna, más directa, más libre. Es entonces cuando el sistema comienza a tambalearse, no porque alguien lo ataque, sino porque ya no se le otorga energía. Y en ese retiro de energía, en ese desapego interno, comienza una revolución silenciosa. Esta revolución no es contra el mundo, sino a favor del alma. No destruye por destruir, sino que deja caer lo que ya no sirve para abrir espacio a lo nuevo. La persona que experimenta este rechazo a las estructuras no se convierte en alguien cínico ni indiferente, sino en alguien profundamente comprometido con una verdad más amplia. Y aunque al principio esta etapa pueda traer confusión, lo que se gesta en ella es una libertad tan profunda que ninguna estructura externa podrá contener jamás. A medida que este rechazo a las estructuras se vuelve más consciente, también se vuelve más selectivo. No se trata de ir en contra de todo lo establecido, sino de mirar con lucidez qué estructuras siguen sosteniendo una forma auténtica de vivir y cuáles se han convertido en moldes vacíos. La persona que despierta no busca destruir por impulso, sino liberar lo que ha estado encarcelado. Esta nueva claridad permite observar con ojos distintos cada norma, cada obligación, cada costumbre. Ya no se acepta lo heredado sin cuestionarlo. Se empieza a elegir con intención. Se discierne entre lo que es una construcción útil y lo que es una limitación disfrazada de normalidad. Esta forma de ver transforma por completo la relación con la cultura dominante. Se deja de idealizar el éxito superficial, las apariencias, las modas impuestas. La persona empieza a percibir la programación detrás del entretenimiento masivo, del marketing, de las redes sociales, de la constante necesidad de consumir. Y lo más impactante es que ya no puede volver a creer del todo en esas narrativas. Algo dentro se ha roto para siempre. Ya no hay placer en sostener una fachada. Se prioriza lo real. Se deja de seguir modelos ajenos. Se comienza a vivir desde un diseño interno que no responde a reglas externas, sino a una verdad que solo uno mismo puede sentir. Con este cambio también llega una profunda revisión de la historia personal. La familia, los vínculos, las decisiones pasadas, todo es observado bajo una nueva luz. Se reconocen las veces en que uno se ajustó a lo que debía hacer, aunque fuera en contra de sí mismo. Se identifican las veces en que se traicionó la voz interior por cumplir con el deber, por no incomodar, por pertenecer. Y en ese reconocimiento, aunque a veces duela, hay una gran liberación. No se trata de culpar, sino de asumir. Asumir la propia libertad. Asumir que ya no se puede vivir con miedo al juicio. Que ya no se puede seguir sacrificando el alma para mantener en pie un sistema que nunca la honró. Este proceso puede provocar fricciones. Al dejar de actuar como antes, se desordenan ciertas dinámicas. Se generan resistencias en los demás, incomodidades, proyecciones. Algunas personas intentarán convencerte de que estás cambiando demasiado, que deberías volver a ser normal. Pero en el fondo, ese rechazo no es personal. Es el miedo que sienten al ver que alguien se atreve a romper con lo establecido. Porque cuando una conciencia se libera, lo hace visible para todos. Y eso puede incomodar a quienes aún no están listos. Por eso, esta etapa requiere valentía. Requiere sostenerse en la propia verdad, incluso cuando afuera no haya validación. La soledad vuelve a aparecer,
pero esta vez como consecuencia de elegir un camino más coherente. Y aunque puede doler, también se vuelve espacio fértil para crear nuevas formas de vida. Formas más simples, más conscientes, más alineadas con el propósito real. Muchas personas que atraviesan esta etapa deciden cambiar de ciudad, de estilo de vida, de entorno. No por huir, sino por encontrar lugares donde su alma pueda expandirse. Otras deciden quedarse, pero transformarlo todo desde dentro. Cambian su manera de trabajar, de relacionarse, de hablar, de vestir, de compartir. Dejan de seguir tendencias y empiezan a crear desde lo que son. Dejan de buscar pertenecer y comienzan a habitar su unicidad con dignidad. En este punto, también puede surgir un deseo profundo de construir comunidad desde otra lógica. No desde la dependencia o la necesidad de aprobación, sino desde la resonancia auténtica. Se buscan vínculos con personas que también estén en camino, que comprendan sin tener que explicar tanto, que vibren con lo mismo aunque hayan recorrido rutas distintas. Se empieza a tejer una red distinta. Una red que no se basa en contratos formales ni en estructuras rígidas, sino en la confianza, la libertad y el propósito compartido. Es el inicio de una nueva forma de estar en el mundo, más horizontal, más humana, más consciente. Desde la mirada de Jacobo Greenberg, este proceso de rechazo y reconstrucción está directamente vinculado con el colapso del sistema de creencias. Él afirmaba que lo que percibimos como realidad está sostenido por nuestras creencias, y que cuando éstas se transforman, la realidad también cambia. No porque el mundo externo se modifique, sino porque el campo perceptual se reorganiza. La mente deja de filtrar lo que no encaja con lo aprendido y empieza a permitir nuevas posibilidades. Por eso, cuando se sueltan las estructuras internas, también se abren puertas hacia realidades antes impensables. Se vive desde otro nivel. Y lo que antes parecía imposible, vivir con autenticidad, crear desde el alma, vincularse sin máscaras, ahora se vuelve real. Este rechazo a las estructuras, entonces, no es un final. Es una transición. Una muerte simbólica de todo lo que ya no tiene sentido para dar lugar a una nueva forma de ser. No es un acto de negación, sino de afirmación profunda. Afirmar la propia verdad. Afirmar el derecho a vivir en coherencia. Afirmar que el alma tiene un camino que no puede ser contenido por ningún sistema preestablecido. Esta etapa marca un antes y un después. Y aunque pueda parecer desafiante, es una de las más liberadoras. Porque después de soltar lo que no eres, lo que sí eres comienza a brillar con una fuerza que ningún sistema puede controlar. Después de liberar las estructuras externas e internas que ya no resuenan, la conciencia queda abierta, receptiva, disponible para lo que antes no podía ser percibido. Es entonces cuando se manifiesta el sexto síntoma del despertar espiritual, el contacto con energías invisibles. Este fenómeno, aunque muchas veces desconcertante, es una de las señales más claras de que el alma ha comenzado a operar desde un nivel de realidad más profundo. Las barreras entre los planos se vuelven más delgadas. La percepción se expande, no solo hacia lo emocional o lo sensorial, sino hacia dimensiones que escapan al ojo físico y al pensamiento racional. La persona empieza a percibir presencias, vibraciones, señales, y a veces, incluso entidades que no se ven pero cuya existencia se siente con una claridad que desafía cualquier duda. Al principio, este tipo de experiencias pueden ser sutiles. Un cambio repentino en la temperatura de una habitación, una sensación de que alguien está cerca aunque no haya nadie, luces que parpadean sin explicación, sueños que parecen visitas, voces suaves que llegan en estados liminales entre la vigilia y el sueño. Nada de eso es necesariamente perturbador, aunque puede generar inquietud si no se comprende. Pero con el tiempo, estas manifestaciones se vuelven más precisas. Se establece un lenguaje silencioso entre la conciencia despierta y el mundo invisible. Una intuición más aguda, una capacidad de saber cosas sin que nadie las diga, una certeza de que hay inteligencias presentes que acompañan el proceso. No se trata de superstición ni de delirio. Se trata de una apertura real hacia campos de existencia que cohabitan este plano, aunque no se perciban con los sentidos ordinarios. En muchas tradiciones espirituales del mundo, estas presencias han sido llamadas de diversas formas: guías, espíritus,
ancestros, seres de luz, protectores, nahuales, ángeles, energías elementales. Más allá del nombre, lo importante es que durante el despertar, estas formas comienzan a hacerse presentes. A veces se presentan como apoyo amoroso. En otras ocasiones, como fuerzas que confrontan. Porque no todo lo que se manifiesta es armónico o benigno. La expansión de la percepción implica también un encuentro con aspectos de la sombra colectiva y personal. Pero incluso esos encuentros tienen un propósito: enseñar, limpiar, revelar. Jacobo Greenberg dedicó gran parte de su vida a estudiar este tipo de fenómenos, y lo hizo desde una mirada integradora que unía ciencia y espiritualidad. En sus investigaciones sobre los chamanes, especialmente con los nahuales mexicanos, documentó experiencias en las que tanto los chamanes como sus interlocutores afirmaban haber entrado en contacto con realidades no ordinarias. No se trataba de alucinaciones ni de fantasías inducidas, sino de experiencias coherentes, repetibles y profundamente transformadoras. Según Greenberg, estas manifestaciones eran posibles porque el chamán había aprendido a modificar su campo neuronal para interactuar directamente con la latice, el campo de conciencia unificada. Es decir, al alterar su percepción, entraba en contacto con planos más sutiles de la realidad. Esta posibilidad no es exclusiva de los chamanes. Durante el proceso de despertar, muchas personas comienzan a acceder espontáneamente a estos niveles. A veces lo hacen a través de meditaciones profundas, otras veces por medio de sueños, estados alterados de conciencia o simplemente estando en silencio y receptividad. La percepción se vuelve tan afinada que lo invisible deja de serlo. Se siente en la piel, se oye en el corazón, se intuye como una presencia constante. Para algunos, esto se manifiesta en forma de guía amorosa. Para otros, como señales sincronizadas que parecen hablar directamente al alma. En algunos casos, incluso pueden aparecer nombres, imágenes, mensajes específicos. Es importante decir que estas experiencias no son un fin en sí mismo, ni una credencial de superioridad espiritual. No son poderes ni pruebas de iluminación. Son simplemente efectos secundarios naturales de una conciencia que ha comenzado a recordar su verdadera naturaleza. Y así como los sentidos físicos están diseñados para interactuar con el mundo visible, también hay sentidos internos, más sutiles, más antiguos, que pueden captar lo que no se ve. Durante siglos, estas capacidades fueron ridiculizadas o reprimidas. Pero en el contexto del despertar espiritual, resurgen como herramientas legítimas de conexión con el universo. No todas las personas experimentan este síntoma de la misma forma. Algunas tienen experiencias muy evidentes, mientras que en otras es una percepción más suave, más simbólica. Pero en todos los casos, hay una sensación de estar acompañado, de no estar solo en este camino, aunque no haya presencia física visible. Esa sensación es profunda, transformadora y muchas veces reconfortante. Porque saber que existen inteligencias amorosas que acompañan el proceso, que hay algo más allá de lo humano que vela por el despertar del alma, otorga fuerza para seguir adelante incluso en los momentos más oscuros. Esta certeza no se explica con palabras. Se reconoce en lo más íntimo, como un eco que viene de otro plano, y que de pronto empieza a ser escuchado. Con el tiempo, este contacto con energías invisibles se vuelve más natural. Ya no sorprende, ya no asusta, ya no se busca controlar ni entender desde la mente racional. Se vive. Se acepta como parte del nuevo paisaje interior que el despertar ha comenzado a revelar. La persona empieza a desarrollar una relación de confianza con lo invisible. No como quien cree en algo lejano, sino como quien reconoce una presencia íntima, cercana, constante. Es como si el alma, al expandirse, comenzara a recordar que nunca ha estado sola, que siempre ha estado en diálogo con esas otras inteligencias, aunque durante mucho tiempo ese diálogo haya estado silenciado por el ruido del mundo y las exigencias del ego. Esta confianza permite que la comunicación se profundice. La persona aprende a leer las señales que aparecen en lo cotidiano con más precisión, una frase que resuena en un libro, una canción que se repite, un animal que aparece de forma insistente, una sensación súbita de paz o de advertencia. Todo se convierte en lenguaje. Y este lenguaje no se estudia, se intuye.
Se reconoce porque toca algo muy profundo, porque no necesita ser traducido, porque se siente verdadero. En estos momentos, la vida comienza a parecerse a una conversación constante entre el yo visible y una conciencia más amplia que se manifiesta a través de 1000 formas. También es frecuente que, en esta fase, se despierte la memoria espiritual. A través de sueños o meditaciones, la persona comienza a recordar fragmentos de otras vidas, experiencias no terrenales, vínculos con seres que no pertenecen a este plano. Estos recuerdos no siempre son claros, pero vienen acompañados de una emoción intensa, de una certeza vibracional. No se trata de saber el detalle exacto, sino de sentir el origen, de entender, a través de símbolos y sensaciones, que la existencia no comenzó en este cuerpo ni termina en él. Este tipo de recuerdos suelen traer consigo una sensación de misión, como si el alma recordara para qué vino, cuál es su tarea, que vino a sanar o a sembrar en esta vida. Y en muchos casos, ese sentido empieza a manifestarse con ayuda de las energías invisibles que lo acompañan. A veces estas presencias también muestran una voluntad propia. Se manifiestan cuando es necesario. No siempre responden a un llamado consciente. Aparecen en momentos de gran confusión, en crisis, en encrucijadas del alma. Y su presencia, sea una voz interna, una imagen, una energía que envuelve, trae calma, dirección, claridad. En esos momentos, la persona comprende que estas inteligencias no son productos de su imaginación, sino realidades tan legítimas como el cuerpo o la materia. Y aunque no pueda probarlo ni explicarlo con lógica, lo siente como una verdad indiscutible, porque el alma reconoce lo que la mente todavía duda. Y esa certeza no se borra. Jacobo Greenberg documentó cómo este tipo de experiencias eran comunes en contextos donde las personas se alejaban del pensamiento lineal y se abrían al contacto profundo con la conciencia. En sus estudios sobre los nahuales y las prácticas chamánicas, observó que el contacto con seres invisibles no era considerado extraño, sino parte natural del vínculo con el campo expandido de la realidad. Él sostenía que cuando se modifica el sistema perceptual, se accede a planos donde la separación entre el yo y el universo se disuelve, y desde ese estado, el diálogo con otras formas de conciencia se vuelve posible y coherente. Esta visión integra lo espiritual con lo científico, lo místico con lo cerebral. No se trata de creer, sino de percibir desde otro lugar. La clave, en esta etapa, no está en buscar obsesivamente estos contactos, sino en vivir con apertura, sin miedo, sin expectativas rígidas. Lo invisible no necesita ser forzado. Se manifiesta cuando encuentra un canal limpio, disponible, receptivo. Y cuanto más presente, enraizada y silenciosa esté la conciencia, más fácil es que ese canal se mantenga abierto. Por eso, muchas personas que viven este síntoma empiezan a cuidar más su entorno, su energía, sus pensamientos. No como una rutina vacía, sino como un acto de respeto hacia lo sagrado. Porque comprenden que cada palabra, cada acto, cada intención, es parte del diálogo con lo invisible. Convivir con estas energías no significa vivir desconectado de la tierra o de la realidad práctica. Al contrario, permite habitarla con más profundidad. Se aprende a tomar decisiones no solo con la lógica, sino con la intuición. Se vive con más conciencia de que todo está conectado. Que lo que se piensa, se siente y se hace, tiene un eco, que cada elección crea una vibración, y que esas vibraciones son las que atraen, invitan o repelen ciertas presencias. Esta conciencia vuelve al ser humano más humilde, más atento, más amoroso, porque sabe que no está solo, que no es el centro del universo, pero sí una parte viva de su inteligencia. Este contacto con lo invisible no es el final del camino, pero sí una confirmación poderosa de que la realidad es mucho más amplia de lo que creíamos. Que hay dimensiones esperando ser reconocidas. Que hay guías esperando ser escuchados. Y que, cuando uno se atreve a abrir el corazón a esa dimensión, la vida ya no vuelve a sentirse vacía. Porque incluso en el silencio más profundo, algo o alguien siempre está respondiendo. Después del contacto con lo invisible, después de sentir presencias que guían, acompañan y revelan, surge desde lo más hondo del alma una certeza silenciosa, imposible de ignorar.
Así se manifiesta el séptimo y último síntoma del despertar espiritual, el sentimiento profundo de misión. No aparece como una meta concreta ni como un objetivo impuesto desde fuera, sino como una sensación íntima, intensa, que crece como una llama interna. La persona no siempre sabe cómo nombrarlo, ni hacia dónde lo llevará, pero lo siente. Sabe que está aquí para algo más que sobrevivir. Más que repetir rutinas, más que seguir estructuras, más que adaptarse al molde. Sabe, sin pruebas ni discursos, que su existencia tiene un propósito. Este sentimiento no llega como una imposición externa, sino como un recuerdo interno. Como si algo que siempre estuvo latente comenzara a activarse, a tomar forma, a latir con más fuerza. Es una inquietud que no se calma con distracciones ni con logros materiales. Es un impulso profundo que empuja a actuar con sentido, a crear, a servir, a compartir, a sanar. La persona empieza a sentir que su vida no le pertenece del todo, que hay algo más grande que quiere manifestarse a través de ella. No como una carga, sino como una posibilidad luminosa, como una oportunidad única que no puede ignorarse. A menudo, este sentimiento aparece tras haber atravesado grandes transiciones. Después del dolor, después de las pérdidas, después de la confusión. Es como si el alma esperara a que todo lo falso se cayera para comenzar a mostrar su verdadera voz. Y cuando esa voz aparece, aunque sea suave al principio, transforma todo. Porque ya no se puede vivir igual. Las decisiones cambian. Las prioridades se reordenan. La persona empieza a elegir con más coraje, con más claridad, con más coherencia. Ya no le interesa tanto lo que se espera de ella, sino lo que siente que ha venido a hacer. Ese es el punto de inflexión, cuando se empieza a vivir desde el propósito, no desde el personaje. Este propósito no siempre tiene forma definida. No siempre se traduce en una profesión o en una vocación clásica. A veces es un estilo de vida. A veces es una manera de acompañar a otros. A veces es un mensaje, una energía, una forma de estar presente que transforma todo a su alrededor. La persona empieza a darse cuenta de que, más allá de lo que haga, lo importante es desde dónde lo hace. El propósito no está en la acción en sí, sino en la intención que la sostiene, en la frecuencia con la que se vibra, en la verdad que se transmite. Por eso, alguien puede estar cumpliendo su misión enseñando, sanando, guiando, creando arte o simplemente escuchando con el corazón abierto. El propósito no se mide por el impacto visible, sino por la autenticidad con la que se encarna. A veces, el sentimiento de misión aparece como una necesidad urgente de ayudar, de aportar algo al mundo, de aliviar el sufrimiento de otros. No desde el sacrificio ni desde la salvación, sino desde la compasión profunda, desde la conciencia de que todos estamos conectados, y que cuando uno despierta, puede tender la mano a quienes aún duermen. Este impulso a servir no nace de la culpa ni del deber, sino del amor, del deseo de ver a otros brillar, del anhelo de compartir lo que uno ha aprendido. Porque al despertar, uno comprende que el conocimiento verdadero no se acumula, se entrega, que la sanación no se guarda, se ofrece, que la luz no se esconde, se expande. Jacobo Greenberg hablaba de esto como el momento en que el ser humano se convierte en un canal consciente de la latice, ya no como receptor pasivo, sino como emisor activo. Según él, cuando una persona entra en sintonía con el campo de conciencia unificada, comienza a actuar no solo desde su mente individual, sino desde la inteligencia del todo. Y en ese estado, cada acción se vuelve significativa. Cada gesto puede ser una ofrenda. Cada palabra puede ser una semilla. La misión, entonces, no es una tarea por cumplir, sino una forma de habitar el presente con total presencia. Este sentimiento también viene acompañado de una energía nueva, una fuerza vital que impulsa, que sostiene, que guía. Aunque haya cansancio físico, hay una motivación profunda que no se apaga. Es como si algo interno dijera, sigue, no estás solo, esto es importante. Y esa fuerza permite atravesar obstáculos que antes parecían imposibles. Permite sostener procesos difíciles sin perder el rumbo. Permite caer y levantarse con más rapidez.
porque ya no se camina por inercia, sino por sentido. Y cuando la vida tiene sentido, el alma encuentra dirección incluso en medio del caos. En esta etapa, la persona empieza a mirar su pasado con otros ojos. Empieza a ver cómo todo lo vivido, las heridas, los errores, las pérdidas, los aciertos, ha sido parte de una preparación. Nada fue en vano. Todo sirvió para forjar la sensibilidad, la sabiduría, la compasión que ahora puede poner al servicio de algo mayor. Se comprende que incluso el dolor tuvo un propósito, que incluso los momentos más oscuros contenían una semilla de misión. Esta comprensión trae consigo una reconciliación profunda con la propia historia. Ya no se reniega del camino recorrido, porque se reconoce que fue el puente hacia el despertar. Y ese reconocimiento permite al alma abrirse al presente con más gratitud, más fuerza, más confianza. Este sentimiento profundo de misión continúa madurando a medida que la persona se alinea cada vez más con su verdad interior. Ya no se trata de encontrar respuestas afuera, sino de habitar preguntas vivas. La necesidad de saber exactamente cuál es mi propósito va cediendo paso a una certeza más sutil. Vivir con autenticidad, en presencia, es en sí mismo una forma de cumplirlo. No se necesita un gran escenario, ni aplausos, ni títulos. Basta con estar completamente en lo que se hace, con amor, con conciencia, con intención pura. Así, el propósito se vuelve una forma de caminar, no un destino al que se llega. Se manifiesta en cada decisión cotidiana, en cada acto de generosidad, en cada momento en que se elige actuar desde el alma y no desde el ego. Con el tiempo, esta forma de vivir empieza a inspirar a otros. Sin pretenderlo, la persona se convierte en un espejo. No porque lo sepa todo ni porque tenga todas las respuestas, sino porque irradia una coherencia que toca a quienes la rodean. Su sola presencia transmite algo que no se puede explicar, pero que se siente. Es una vibración que habla de verdad, de integridad, de luz silenciosa. En este punto, el servicio ya no es una elección ocasional, sino un estado permanente. No hay que forzarlo. Surge naturalmente. Porque cuando el alma vive desde su misión, todo lo que hace, incluso lo más simple, tiene el potencial de transformar. Aparecen entonces sincronicidades más precisas. Encuentros con personas clave, oportunidades inesperadas, caminos que se abren sin esfuerzo. La vida comienza a colaborar con ese propósito. No porque se vuelva fácil, sino porque hay una sintonía clara entre lo que se desea desde el alma y lo que el universo está dispuesto a entregar. Las resistencias disminuyen. La fe se fortalece. Y aunque aún existan desafíos, hay una certeza interna que permanece firme. Se está donde se debe estar, haciendo lo que se debe hacer, siendo quien se ha venido a ser. Este estado no significa ausencia de dudas. A veces la misión se siente lejana, difusa, incluso inalcanzable. Pero en esos momentos, algo dentro recuerda, la misión no siempre es hacer, a veces es sostener, esperar, sanar, confiar. Hay fases de acción y fases de recogimiento. Fases de claridad y fases de confusión. Y todas son parte del mismo camino. El propósito no desaparece, solo cambia de forma. Y si uno permanece abierto, humilde, disponible, siempre acaba manifestándose de nuevo, con más fuerza, con más verdad, con más profundidad. También es frecuente que este sentimiento de misión despierte una nueva ética interna. La persona ya no puede actuar en contra de su conciencia. No puede traicionar lo que sabe que es verdadero. Esto puede llevarla a hacer elecciones difíciles, a decir que no cuando todos dicen que sí, a caminar sola durante ciertos tramos. Pero esa soledad ya no duele como antes. Porque hay una compañía interna que sostiene. Una guía invisible que susurra desde dentro. Y eso basta. Eso da fuerza para sostener la fidelidad a uno mismo incluso cuando el entorno no acompaña. Se empieza a vivir no para agradar, sino para honrar lo que el alma vino a expresar. Desde la perspectiva de Jacobo Greenberg, este punto del proceso marca un cambio profundo en la estructura de la conciencia. Él hablaba de la transformación del ser humano en un agente de la latice, alguien que ya no actúa solo desde la mente individual, sino desde una conexión consciente con el campo de inteligencia universal.
Esta conexión permite que la acción cotidiana se vuelva sagrada, que el trabajo, la palabra, el silencio, se conviertan en vehículos para la expresión de algo mucho más amplio que el yo. Y cuando esto ocurre, ya no se vive desde la separación. Se vive en comunión con la totalidad. Se es canal, no protagonista. Se es instrumento, no centro. Y en esa entrega, paradójicamente, se encuentra la mayor libertad. Finalmente, este síntoma lleva a una integración profunda. Ya no se vive dividido entre lo espiritual y lo material, entre el alma y el cuerpo, entre el deseo personal y el bien colectivo. Todo comienza a unificarse. Lo que uno quiere y lo que la vida ofrece empiezan a bailar en armonía. La acción se vuelve meditación. La palabra se vuelve creación. La vida entera se vuelve misión. No como una cruz que se carga, sino como un canto que se elige. Como un fuego que no quema, sino que ilumina. Y ese fuego, una vez encendido, nunca se apaga. Porque no proviene del mundo. Proviene del origen. Proviene del recuerdo. Proviene del alma que, finalmente, ha despertado. Cuando los 7 síntomas se han manifestado con claridad, cuando la desalineación con el mundo material ya no se puede ignorar, los sueños y sincronicidades se vuelven parte de la vida cotidiana, la sensibilidad se convierte en un canal de percepción sutil, el silencio y la soledad se hacen aliados del alma, las estructuras caen, lo invisible se manifiesta y el sentimiento de misión se enciende con fuerza, entonces se llega a un momento clave del despertar espiritual, el umbral. Este punto marca una transición profunda. No es una etapa más, sino un cruce. Un paso interior en el que ya no se puede volver atrás, pero aún no se sabe con certeza qué hay del otro lado. Es el momento en que todo se ha removido, pero aún no se ha reordenado por completo. Una especie de vacío sagrado en el que se pierde la identidad antigua y aún no ha nacido del todo la nueva. Y sin embargo, algo dentro sabe que ya no se puede seguir viviendo como antes. Este umbral no siempre se reconoce en el instante en que se atraviesa. Muchas veces se manifiesta como una crisis interna silenciosa. Una mezcla de cansancio profundo, vacío existencial y al mismo tiempo, una confianza inexplicable en que algo está por revelarse. La mente duda, pero el alma insiste. Es un momento en el que ya no hay certezas externas, pero sí una conexión más íntima con la verdad interior. El ego trata de recuperar el control, pero cada vez tiene menos poder. El alma ha tomado el timón, aunque la dirección aún no sea del todo clara. Es una rendición sin derrota. Una entrega que no es huida, sino apertura. Una muerte simbólica que anuncia un nuevo nacimiento. Y entonces ocurre algo sutil pero irreversible. Comienza la integración. Lo que antes eran síntomas aislados, experiencias intensas o momentos de revelación, se vuelven parte de una nueva forma de estar en el mundo. Ya no hay necesidad de nombrarlo todo. Ya no se busca constantemente comprobar si se está avanzando. El despertar se vuelve un estado, no una meta. Y desde ese estado, la vida cotidiana comienza a transformarse desde adentro. Lo exterior sigue su curso, pero el interior ha cambiado su centro de gravedad. Ya no se vive en función de lo que los otros esperan, sino en coherencia con lo que el alma dicta. Ya no se actúa desde el miedo, sino desde la intuición. Ya no se persigue la validación, sino la conexión con lo esencial. Esta integración no significa perfección ni iluminación permanente. Significa presencia. Significa aprender a habitar la vida con todos sus matices, con sus luces y sus sombras, desde un lugar más consciente. La persona sigue sintiendo tristeza, rabia, alegría, deseo, pero ya no se pierde en ellos. Los observa, los abraza, los deja pasar. La conciencia se vuelve testigo y participante al mismo tiempo. No se aísla de la realidad, sino que se involucra con más claridad, con más empatía, con más libertad. Porque ya no necesita imponerse ni protegerse tanto. Ha descubierto una fuente interna que sostiene incluso en medio del caos. Una brújula invisible que guía incluso cuando todo afuera parece confuso. En esta nueva realidad, los vínculos cambian también. Se busca profundidad, no cantidad. Se valora más la autenticidad que la compañía constante.
El amor deja de ser apego o dependencia y se vuelve espacio para el crecimiento mutuo. La comunicación se vuelve más limpia, más directa, más sincera. Ya no se sostiene lo que duele por miedo a estar solo. Se suelta lo que ya no vibra. Y en ese soltar, llega lo nuevo. Relaciones que nutren. Encuentros que elevan. Comunidades que sostienen. El despertar ya no se vive como un viaje solitario, sino como una danza colectiva en la que cada alma despierta e inspira a otras. El cuerpo también empieza a integrarse de forma distinta. Ya no es solo el vehículo, sino un templo. Se le escucha con más atención, se le honra con más cuidado. Se busca alimentarlo con lo que le da vida, no con lo que lo adormece. El descanso se vuelve necesario, no negociable. El movimiento se vuelve ritual. La respiración, ancla. La salud ya no se mide solo por la ausencia de enfermedad, sino por el equilibrio energético y emocional. Y cuando algo se desajusta, se mira con compasión y con apertura, como parte del proceso, no como un castigo. La espiritualidad, por su parte, se libera también de sus antiguas formas. Ya no se necesita seguir técnicas rígidas o dogmas heredados. La conexión con lo divino se vuelve íntima, libre, constante. Puede suceder en una oración silenciosa, en una caminata por la naturaleza, en una conversación honesta o en una acción de servicio. Se descubre que lo sagrado no está separado de lo cotidiano. Está en todo. Y vivir desde ahí es, en sí mismo, un acto espiritual. Sin necesidad de demostrar nada. Sin necesidad de saberlo todo. Solo habitando el presente con conciencia. Este nuevo estado no excluye los desafíos, pero ofrece nuevas herramientas para enfrentarlos. Ya no se reacciona desde la herida, sino desde la conciencia. Ya no se busca controlar, sino comprender. Ya no se teme tanto al cambio, porque se ha entendido que cada transformación es una oportunidad para recordar aún más profundamente quién se es. Y así, poco a poco, el despertar se convierte en un vivir despierto, en una forma de habitar la realidad desde un lugar más verdadero, más pleno, más humano, más divino. Luego de recorrer estos 7 síntomas del despertar espiritual, queda claro que no se trata de una experiencia abstracta ni lejana, sino de un proceso profundo, íntimo y transformador que toca cada rincón de la vida. A lo largo de este viaje hemos visto cómo el alma, al iniciar su despertar, comienza a sentir un desalineamiento con el mundo material, percibiendo que nada externo puede llenar el vacío que solo lo esencial puede satisfacer. Luego, aparecen los sueños lúcidos, visiones y sincronicidades, señales claras de que la conciencia está abriéndose a nuevas dimensiones de realidad. La sensibilidad extrema se manifiesta como una forma refinada de percepción, donde se siente más intensamente tanto el dolor como la belleza del mundo. Con ello surge una profunda atracción por el silencio y la soledad, no como un rechazo al otro, sino como un reencuentro con uno mismo. El camino continúa con un rechazo a las estructuras que ya no resuenan, lo cual marca el inicio de una liberación de antiguos condicionamientos que antes parecían inquebrantables. Luego aparece el contacto con energías invisibles, experiencias que revelan que la realidad es mucho más amplia que lo tangible, y que la guía espiritual no es un mito, sino una vivencia palpable. Finalmente, todo este proceso desemboca en el sentimiento profundo de misión, una certeza interna de que estamos aquí por una razón, que nuestra existencia tiene sentido y que nuestras acciones pueden contribuir a la evolución de la conciencia colectiva. Estos 7 síntomas no son casuales ni desconectados. Son señales de que el alma está recordando. Y ese recuerdo es el primer paso hacia la verdadera libertad interior. Si te sentiste identificado con uno o varios de estos síntomas, suscríbete al canal, dale me gusta a este video y compártelo con alguien que lo necesite. Tal vez ese pequeño gesto sea la chispa que despierte otra alma. Gracias por acompañarme hasta aquí. Gracias por permitir que este espacio sea un lugar de reflexión, de luz y de conexión verdadera. Yo estaré leyéndolos en los comentarios, como siempre, con el corazón abierto. Y si quieres recibir un saludo especial en el próximo video, comenta la palabra secreta de hoy, recuerdo. Porque recordar quiénes somos es el inicio de todo. Nos vemos pronto.